Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy ponemos el foco en una propuesta de comunicación digital bastante particular, diría yo. La identidad y el concepto que se perfilan para un canal de YouTube llamado El Mesías del Sketch. Nos basamos en unos extractos que describen su enfoque y una posible secuencia de introducción visual. Lo que más llama la atención, creo, es la mezcla que propone. Humor adulto, crítica social, un toque de espiritualidad y escenas muy cotidianas. Esto nos plantea la pregunta central. ¿Es esta combinación una fórmula coherente, con potencial para conectar eficazmente con un público concreto? ¿O se arriesga a ser percibida como una mezcla algo forzada, quizá inconexa y difícil de seguir? Yo voy a argumentar que estamos ante una propuesta de valor intencionadamente distintiva. Y creo bien definida. Y yo, por mi parte, expondré ciertas reservas sobre la cohesión real de esa amalgama y cómo podría ser recibida por la audiencia. O sea, dicho de otro modo, plantearé si una combinación tan heterogénea y, la verdad, ambiciosa, puede realmente materializarse de forma convincente y, sobre todo, sostenida en el tiempo. A ver, desde mi perspectiva, la descripción que tenemos del canal busca de manera muy consciente un posicionamiento único. Cuando leemos frases como humor adulto con alma, crítica social con carcajadas o esa afirmación de que la espiritualidad no está reñida con el sarcasmo, pues no parecen ocurrencias al azar. Están perfilando un nicho muy específico, un público que busca algo más que el chiste rápido. Y la idea para la introducción visual actúa como un perfecto emblema de esto, ¿no? El Mesías en posición de loto, un ícono espiritual reconocible, sí, pero sosteniendo un mando de televisión, símbolo de lo más banal y cotidiano. Y esa imagen se completa con un gong zen, cuyo sonido es abruptamente cortado por el impacto de una zapatilla lanzada por una azafata. Esta constante yuxtaposición, esa colocación deliberada de elementos contrastantes, lo elevado y lo mundano, lo espiritual y lo cómico casi hasta el absurdo, es, para mí, la esencia de la propuesta. No se aspira a un humor para todos los públicos, sino a atraer a ese espectador que, como se indica, se ríe de sus contradicciones, esa persona que quizá medita, pero también grita en el tráfico. Vamos, que es una estrategia calculada, pensada para diferenciarse del humor más simple o predecible, forjando una identidad de marca muy clara, una identidad que se resume perfectamente en ese lema final: humor que te ilumina o te remata. Busca una complicidad irónica, esa capacidad de reírnos de nosotros mismos y de las paradojas que nos rodean, algo que, en cierto modo, vemos en la ambición de grandes humoristas españoles que saben mezclar la observación cotidiana con la crítica social y hasta con un puntito de existencialismo. Entiendo la intención, claro, la de diferenciarse y buscar esa complejidad, pero yo lo veo desde otro ángulo. Veo riesgos notables en esa fusión tan variopinta, que los ingredientes por separado, humor para adultos, crítica, espiritualidad, lo cotidiano, tengan su atractivo, no asegura, ni mucho menos, que la mezcla resultante funcione de manera orgánica y fluida. De hecho, corre el serio peligro de resultar disonante, como una orquesta donde cada instrumento toca una melodía distinta, o incluso superficial, si no se maneja con mucha maestría. Pensemos en la promesa de profundidad, sketches que hacen pensar, un protagonista iluminado con dudas existenciales. ¿No podría quedar todo eso diluido o peor, trivializado por elementos que coquetean con el cliché cómico más manido? Se menciona una azafata que no se calla ni bajo hipnosis, o el gag puramente físico y visual de la zapatilla voladora en la introducción. Esa mezcla de tonos tan marcada, lo místico y cómico, como se describe, del gong interrumpido por un golpe y luego risas, puede percibirse fácilmente como algo artificial, una construcción forzada en lugar de una voz cómica auténtica y natural. Esto podría generar una considerable confusión en el espectador. ¿Qué va a encontrar aquí exactamente? ¿Sátira social punzante? ¿Reflexión filosófica aderezada con humor? ¿O simplemente gags absurdos que usan la espiritualidad como decorado? Se hace difícil así definir una línea clara y, por tanto, conectar sólidamente con una audiencia que, por lo general, busca o bien humor sin más pretensiones o bien una reflexión algo más consistente y menos fragmentada. Vale. Abordemos entonces directamente el primer punto de fricción, la coherencia de esa identidad de marca que se propone. Yo defiendo que la identidad se cimienta, precisamente, y de forma intencionada, sobre la paradoja,
sobre esas contradicciones que la propia descripción del canal subraya. Busca ser un espejo de la complejidad de la vida moderna, donde lo más sublime y lo más ridículo a menudo coexisten en nuestro día a día. La secuencia de la intro, no me parece en absoluto aleatoria, es una declaración de principios hecha a imagen. El zen y el zapping compulsivo, la búsqueda de paz interior interrumpida por la irritación más mundana, simbolizada por la zapatilla, claro, no creo que busque confundir, sino presentar visualmente la tesis central del canal. Es una forma de decir, aquí exploramos estas tensiones. Y el eslogan, humor que te ilumina o te remata, es la culminación de esto. Abraza la dualidad sin complejos, la convierte en su firma distintiva. Es como advertir al espectador, ojo, este humor tiene doble filo, puede hacerte pensar y elevarte o puede noquearte con su absurdo o su crítica, pero difícilmente te dejará indiferente. Es una apuesta valiente por un humor que no rehúye la complejidad, un poco en la línea de cómo ciertos creadores construyen personajes cómicos fascinantes a partir de sus incoherencias internas, haciéndolos profundamente humanos y divertidos a la vez. Es un argumento sólido, no lo niego, la verdad. Pero, ¿has pensado que una contradicción, por muy intencionada que sea, no garantiza automáticamente una ejecución coherente o, sobre todo, efectiva? O sea, que algo se haga a propósito no lo convierte en un acierto comunicativo por sí mismo. Esa mezcla tan específica que describes en la intro, el gong zen, el Mesías levitando, el mando a distancia en la mano, el suspiro casi teatral, la azafata que irrumpe, la zapatilla como proyectil, las risas finales aunque sea deliberada, corre un riesgo altísimo de percibirse como un batiburrillo de elementos inconexos. Podría parecer más un collage efectista y aleatorio que una declaración de intenciones significativa y profunda. El peligro real es que el espectador se quede perplejo, sin saber a qué atenerse. ¿Estamos ante una parodia amable de la nueva espiritualidad, una crítica velada al consumismo y la alienación televisiva? ¿O es simplemente humor absurdo que utiliza estos elementos como atrezo exótico? ¿O intenta ser todo eso a la vez, pero quedándose en la superficie de cada cosa? La cuestión fundamental aquí es si esta amalgama tan peculiar puede sostenerse sketch tras sketch, semana tras semana, sin que unos elementos terminen por anular, eclipsar o trivializar a los otros. ¿Puede la crítica social mantener su filo si convive constantemente con el gag físico más simple? ¿Puede la reflexión con tintes espirituales coexistir con el sarcasmo más terrenal y cotidiano sin parecer impostada o, peor aún, cínica? La coherencia no reside únicamente en la intención del creador, sino crucialmente en la percepción final del espectador, y esta fórmula, por su propia naturaleza híbrida, corre el riesgo de generar más ruido y confusión que claridad y conexión. Entendido. Vayamos entonces al segundo aspecto clave, la efectividad del estilo humorístico que se plantea. Comprendo tus reservas, de verdad, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva. La descripción insiste explícitamente en querer evitar los chistes fáciles. Al proponer mezclar sarcasmo con temas que a priori son serios, la espiritualidad, la crítica social, y al afirmar que se basará en situaciones cotidianas que se convierten en milagros de la comedia, se está apuntando claramente a un humor adulto. Un humor que aspira a algo más que la carcajada inmediata y superficial. Busca provocar una chispa de reflexión, una sonrisa cómplice, inteligente. La idea de encontrar material cómico en las dudas existenciales de un personaje supuestamente iluminado o en esas contradicciones tan humanas que todos experimentamos, meditas pero gritas en el tráfico, sugiere una orientación hacia el humor observacional, empático, pero con un giro distintivo, una vuelta de tuerca irónica o filosófica. Es un intento, a mi juicio, ambicioso y valioso de elevar la comedia costumbrista, de darle una capa adicional de significado o al menos de ironía. Y aquí es donde, quizás, la ambición recuerda a la de figuras como José Mota, Dani Rovira o Goyo Jiménez. Cómicos que cada uno, a su estilo, intentan extraer humor no solo del gag puro, sino de la condición humana, de nuestros absurdos, de nuestras pequeñas tragedias cotidianas y de nuestras búsquedas de sentido, a menudo tratando de combinar la risa con la emoción o la crítica. El Mesías del sketch parece apuntar a ese territorio complejo, sí. Lo siento, pero no me convence del todo esa visión. Te explico por qué. La promesa de un humor inteligente y profundo siempre es atractiva, sobre el papel claro, pero la ejecución es un campo minado. Planteas la comparación con grandes nombres, pero ellos han depurado su estilo durante años.
¿Puede realmente la crítica social con carcajadas, como la llama la descripción, mantener la agudeza necesaria para ser relevante sin caer en la simplificación excesiva o, lo que sería peor, en la trivialización de los problemas sociales que pretende abordar? Por otro lado, ¿puede el humor mantener su frescura y efectividad si está constantemente, digamos, lastrado por la pretensión de hacer pensar? A veces, la búsqueda de trascendencia puede matar la comedia, sinceramente. Además, aunque se declare la intención de evitar lo fácil, el uso de arquetipos como el iluminado con dudas o la azafata que no se calla, realmente consigue escapar de lo convencional. ¿O son simplemente versiones ligeramente actualizadas de figuras cómicas ya muy vistas, que corren el riesgo de convertirse en clichés si no se desarrollan con muchísima originalidad? Y hay un punto práctico que me parece crucial: la promesa de nuevos sketches cada semana. Mantener ese equilibrio tan delicado y complejo entre humor ingenioso, crítica pertinente, toques de espiritualidad y observación cotidiana de forma consistente, semana tras semana, requiere un talento y unos recursos creativos excepcionales. ¿Es realmente sostenible a largo plazo? ¿O es más probable que veamos cómo la fórmula se desgasta rápidamente, se repite, o se descanta inevitablemente hacia uno de los polos, o bien hacia el humor más simple y directo para cumplir con el calendario, o bien hacia una reflexión que deja de ser graciosa sin lograr alcanzar esa brillantez irónica, crítica y humana de los referentes que mencionabas? La regularidad a veces puede ser enemiga de la complejidad. Ya, y esa cuestión de la sostenibilidad nos lleva directamente al tercer punto: el atractivo real para el público objetivo. Aquí es donde creo que la descripción del canal es particularmente reveladora y, en mi opinión, astuta. No pretende gustar a todo el mundo, y lo deja muy claro. Se dirige sin rodeos a un nicho que parece tener muy bien perfilado. Si te ríes de tus contradicciones, si crees que la espiritualidad no está reñida con el sarcasmo. Esto no suena a un mensaje genérico, demuestra un conocimiento bastante preciso del tipo de espectador al que se quiere atraer. No es un disparo a ciegas, vamos, sino una apuesta muy segmentada y definida. Apela a una audiencia que probablemente se siente identificada con esa dualidad interna, con esa mezcla de cinismo y búsqueda de sentido, de rutina y anhelos, un público que quizás busca un humor que refleje sus propias complejidades y las del mundo contemporáneo, un mundo lleno de paradojas. Es una propuesta de valor muy concreta para un grupo específico que tal vez no encuentra exactamente esa combinación en otros canales de comedia más convencionales o monotemáticos. Es una apuesta por la afinidad profunda con un grupo más que por el alcance masivo. Es interesante lo que dices sobre la segmentación, sí, aunque yo lo enfocaría de otra manera. Nadie discute que definir un nicho sea una estrategia válida. Por supuesto, es fundamental en el ecosistema digital actual. Pero la pregunta clave es si ese nicho, definido por una combinación tan específica y, reconozcámoslo, bastante excéntrica de intereses, pensemos, alguien que busca simultáneamente humor sobre la espiritualidad zen, gags físicos con zapatillas, crítica social profunda y sarcasmo sobre el estrés del tráfico, ¿es lo suficientemente numeroso o, más importante aún, está lo suficientemente motivado como para buscar activamente y consumir regularmente este producto tan híbrido? ¿Cuánta gente encaja exactamente en ese perfil tan particular y busca activamente esa mezcla en un canal de humor? El propio lema elegido, humor que te ilumina o te remata, como bien decías, reconoce implícitamente que el enfoque puede polarizar, que no va a conectar fácilmente con todo el mundo, ni siquiera dentro del espectro del humor adulto. Existe un riesgo muy real de quedarse en tierra de nadie, ni suficientemente profundo o incisivo para quienes buscan reflexión espiritual seria o crítica social contundente, ni suficientemente ligero, divertido o directo para quienes simplemente quieren desconectar y reírse con humor observacional o absurdo sin mayores complicaciones. Podría seducir a un grupo muy reducido que conecte al 100% con la propuesta, sí, pero corre el peligro de alienar a muchos otros, incluso aquellos que se sienten atraídos inicialmente por alguno de sus componentes, pero no por la mezcla completa. ¿No es una apuesta quizás demasiado arriesgada por la ultraespecificidad, que podría limitar su crecimiento y viabilidad a largo plazo? Para concluir, pues, resumiendo mi postura, creo que el material que hemos analizado describe una estrategia de marca audaz, reflexiva y con una intención clara. Busca forjar una voz cómica genuinamente original y potencialmente resonante, construida sobre la yuxtaposición estudiada de elementos que, solo a primera vista, parecen dispares.
Está dirigida a una audiencia que se presupone inteligente, que valora la ironía, la autoconsciencia y no rehúye la complejidad. Es, en definitiva, una apuesta por un humor distintivo que intente ir más allá de la superficie. Y mi conclusión, por contrapartida, mantiene las preocupaciones sobre la viabilidad práctica de esa mezcla tan ambiciosa. Aunque la intención de ser original es loable y necesaria, desde luego, la ejecución de una combinación tan heterogénea de tonos, temas y estilos humorísticos es intrínsecamente compleja y delicada. Veo un riesgo considerable de que la propuesta, en la práctica, resulte inconexa, que se perciba como artificial o forzada, o que simplemente no logre mantener de forma sostenida ese delicado equilibrio prometido entre iluminación y remate, lo que dificultaría enormemente la creación de una conexión real y duradera con la audiencia específica a la que aspira. En lo que creo que ambos estamos de acuerdo es en que lo que hemos estado discutiendo es, fundamentalmente, la descripción de un concepto, de una intención de marca. Una propuesta que indudablemente tiene personalidad y busca diferenciarse. Su éxito o fracaso final, como es natural en cualquier proyecto creativo, pues dependerá de factores que escapan a este análisis textual. La calidad intrínseca, la inteligencia, la gracia y sobre todo la coherencia real de los sketches que finalmente se produzcan y se ofrezcan al público. Sobre las diversas y a veces muy arriesgadas maneras en que el humor intenta hoy en día vehicular no solo entretenimiento, sino también crítica, reflexión e identidad en el complejo ecosistema digital. Nos obliga a considerar cómo se construye y comunica una identidad cómica en un panorama tan saturado y qué desafíos implica el intento de ser genuinamente diferente y complejo. El material proporcionado ciertamente invita a profundizar en estas cuestiones.